Saludos cordiales, soy el doctor Marcelo Arroyo Frías, gastroenterólogo clínico. Hoy vamos a hablar sobre los tumores del esófago. En el presente capítulo repasamos los tumores epiteliales y no epiteliales del esófago. En relación con los tumores epiteliales nos centramos fundamentalmente en las neoplasias primarias del esófago. En concreto, el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma del esófago y el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Los carcinomas primarios del esófago son los tumores esofágicos malignos más frecuentes. El carcinoma epidermoide y los adenocarcinomas del esófago y de la unión gastroesofágica representan más del 90% de los carcinomas primarios del esófago. El cáncer de esófago constituye el octavo cáncer en frecuencia en el mundo y la sexta causa de muerte por cáncer. Las mayores tasas de prevalencia se hallan en el sur y este de África, Asia y norte de Francia, 60 veces más frecuente que en países de baja prevalencia. La relación hombre-mujer es de 2 a 4 varones por una mujer, con una edad media al diagnóstico de 67 años. Las tasas de mortalidad son altas en Sudamérica, de 5,9 por 100.000 habitantes en hombres, sexta causa de muerte, y 1,8 por 100.000 habitantes, independientemente del tipo histológico. En Argentina, el carcinoma epidermoide es el más común, 80-90%, aunque su frecuencia en Estados Unidos y el norte de Europa alcanzan menos del 30%. Clasificación. Esta tabla nos permite mostrar la clasificación de los tumores epiteliales y no epiteliales del esófago. Los tumores epiteliales de tipo maligno son el carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma de esófago, el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, el carcinoma verrucoso, el carcinosarcoma, carcinoma de células pequeñas y el melanoma maligno. Los tumores no epiteliales malignos, el linfoma, el sarcoma y el carcinoma metastásico. De los tumores epiteliales y no epiteliales de tipo benigno, destacar el papiloma escamoso, el adenoma, los pólipos fibroides, los lipomas, hemangiomas, amartomas, tumores de células granulares. Factores de riesgo. Los factores de riesgo difieren de acuerdo al tipo histológico del cáncer de esófago. El cáncer epidermoide caracteriza a un paciente con deficiente estado nutricional, que tenga el antecedente de una esofagitis crónica. El ciclo aparente es de una atrofia, una displasia y luego el cáncer. Tiene como factores desencadenantes el abuso en el tabaco, alcohol y otros factores ambientales. El 48% se ubica a nivel distal, el 42% a nivel medio y el 10% a nivel proximal del esófago. El cardias queda libre de afectación por este tipo de cáncer. Su incidencia está en descenso. Es una pregunta porque los datos actuales nos mencionan la posibilidad de un número menor de casos de este tipo. En cambio, el adenocarcinoma se presenta en pacientes con un estado nutricional conservado. Aparentemente el ciclo fisiopatológico va a través de una metaplasia intestinal que puede estar desencadenado por un reflujo o la presencia de Barrett, displasia y luego el cáncer. Factores predisponentes: el consumo de alcohol, la obesidad. El 95% de estos tumores son de localización distal, comprometen al cardias y su incidencia está en ascenso.
El carcinoma epidermoide afecta predominantemente a los 2/3 proximales del esófago, tercio medio y el tercio superior, mientras que el adenocarcinoma aparece predominantemente en el tercio distal y en la unión gastroesofágica. No existe una diferenciación clara entre el adenocarcinoma del esófago distal y el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. En muchos casos resulta difícil o incluso imposible clasificar los tumores de esta región como neoplasias gástricas primarias con extensión hacia el esófago o verdaderos carcinomas de la unión gastroesofágica o simplemente carcinomas esofágicos de localización inferior con una extensión hacia el estómago. La sintomatología se caracteriza por la disfagia, que se presenta en un 90% de los casos, la odinofagia en un 50% de los casos. Hasta un 75% de los pacientes han experimentado anorexia y pérdida de peso. Debido en parte al compromiso luminal, la mayoría de los pacientes han modificado considerablemente su dieta durante los meses previos a la consulta. El dolor torácico o irradiado a la espalda es un síntoma especialmente ominoso, ya que implica la invasión de las estructuras mediastínicas. El cáncer epidermoide es un tumor agresivamente invasivo. La invasión del nervio laringio recurrente produce parálisis de las cuerdas vocales. La tos o la neumonía recurrente pueden indicar aspiración crónica como una consecuencia de la obstrucción esofágica o la presencia de una fístula esófago-respiratoria por extensión tumoral directa. El 5% de los pacientes desarrollan fístulas esófago-respiratorias. También pueden observarse metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, óseas, cerebrales en el momento de la presentación del tumor o durante su progresión. La hematemesis puede deberse a la ulceración del tumor. Se puede producir hemorragias desangrantes por la formación de una fístula aortoesofágica. Los pacientes con carcinoma esofágico avanzado sucumben a causa de las metástasis diseminadas, las complicaciones directas de las hemorragias y el compromiso respiratorio. La mayoría de estos pacientes presentan lesiones avanzadas cuando empiezan a manifestar síntomas, debido a que el esófago posee una red linfovascular muy rica y carece de serosa. Si bien la clínica no es específica y los pacientes crónicos presentan pérdida de peso y de masa muscular, no existen marcadores serológicos específicos para el carcinoma esofágico. Por lo demás, no se observan signos físicos específicos, no es frecuente encontrar ganglios periféricos palpables, no existen marcadores específicos para esta patología. Por lo tanto, la ayuda del diagnóstico se hace a través de la radiología, radiografía contrastada del esófago. Puede observarse una desviación lateral del contenido mediastínico, ensanchamiento del mediastino o niveles hidroaéreos en una radiología del tórax. En el tránsito varitado del esófago se visualizan muy bien las estenosis marcadas, las obstrucciones completas o la presencia de fístulas. Mediante la endoscopía podemos visualizar directamente el esófago y obtener muestras tisulares para confirmar el diagnóstico.
También permite caracterizar la exactitud, la forma, la longitud y la localización del tumor. Puede permitir aliviar la disfagia en un primer momento gracias a la dilatación que se puede conseguir en el momento del diagnóstico. Normalmente la biopsia endoscópica estándar con pinzas permite establecer el diagnóstico. Como mínimo se debe obtener 6 muestras para lograr una exactitud diagnóstica cercana al 100%. La estratificación se hace a través de la clasificación del TNM, tumor gangliometástasis. Esta es una clasificación estándar y que se incrementa utilizando la tomografía axial computarizada de tórax para su estratificación. El tratamiento del cáncer de esófago depende de acuerdo al estadio de la enfermedad, las características clínicas y la mayoría de las guías nos propone un enfoque multidisciplinario. El pronóstico está estrechamente ligado al estadio tumoral y por consiguiente a las posibilidades del tratamiento. Tratamientos con intención curativa. En primera instancia, una cirugía con o sin neoadyuvancia. Se entiende que un tumor es resecable cuando es pasible de una intervención quirúrgica con intención curativa que puede incluir una cirugía, que es la esofagectomía, o quimioradioterapia preoperatoria o cirugía. La mayoría de los casos, el 50% y más, presenta una enfermedad irresecable al momento del diagnóstico. Un segundo tratamiento es el endoscópico con resección mucosa endoscópica, terapia fotodinámica y una tercera alternativa, la radioquimioterapia definitiva. De los tumores epiteliales benignos, solo mencionar el papiloma escamoso, que son pequeños, blancos o rosados, sésiles o polipoides y no se conoce su etiología. Los adenomas se han observado en el esófago de Barrett con cambios displásicos. Por último, los pólipos fibroides o inflamatorios, llamados también pseudopólipos, se encuentran en la porción distal y se asocian frecuentemente con el reflujo. Otro tipo de tumores no epiteliales benignos son los lipomas, los amartomas, los hemangiomas, que son raros en su presentación. Los médicos también se mueren. Muchas gracias.